Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 6. La paradoja de Moisés. El Dios quien está lejos pero tan cerca. Las temporadas de desierto no son accidentes ni castigos, sino momentos claves que Dios usa para refinar, moldear y revelar el verdadero carácter del creyente. El desierto expone lo que realmente hay en el corazón, fortalezas y debilidades, fe genuina o falta de ella. En el desierto el creyente se enfrenta a la realidad de que no puede sostenerse por sí mismo. Se aprende a depender total y exclusivamente de Dios. El desierto no es un final, sino un proceso para preparar al creyente para la misión y el ministerio que Dios tiene para él o ella. En el desierto todas las falsas ilusiones, comodidades y apoyos se desvanecen. El desierto como un camino hacia la vida abundante y la promesa que Dios tiene preparada. Más allá de la preparación externa, el desierto es donde el creyente aprende quién es en Cristo y cómo vivir en la verdad de esa identidad. El desierto no es un lugar para quedarse, sino un lugar donde se aprende a caminar con Dios en la ausencia de todo lo demás. John Eldredge, en su libro El viaje por el desierto. A los 40 años Moisés era un hombre de acción, educado en la sabiduría de Egipto y poderoso en palabras y hechos. Sin embargo, su intento de liberar a su pueblo bajo sus propias fuerzas resultó en un asesinato y el fracaso total. Los 40 años como pastor de ovejas sirvieron para purgar su confianza en sus talentos naturales y su posición de privilegio. El desierto lo despojó de su identidad como príncipe, convirtió en un individuo consciente de su propia insuficiencia. La mansedumbre como requisito. El nuevo Moisés que salió del desierto a los 80 años era el polo opuesto del joven impulsivo. Ahora era vacilante, humilde y profundamente consciente de sus debilidades. Dependencia absoluta de Dios. Esta transformación fue necesaria para que Moisés fuera usable por Dios. Al reconocer su debilidad como su falta de elocuencia, se vio obligado a buscar la presencia y el poder de Jehová como su única fuente de éxito. Durante su estancia en Madián, Moisés vivió una vida sencilla de hogar y trabajo, lo que le dio décadas para reflexionar sobre su pasado y su pecado. Se sugiere que en este aislamiento su sueño de ser un libertador murió, dejando espacio para que Dios impusiera su propia misión. Preparación espiritual. El desierto no fue un tiempo perdido, sino una educación necesaria para aprender a guiar a un pueblo que sería igualmente difícil y rebelde. A través de la soledad, Moisés desarrolló un corazón tierno que eventualmente le permitió hablar con Dios cara a cara como un amigo. En resumen, el desierto representó para Moisés un escenario fundamental para experimentar la tensión entre la presencia y la distancia de Dios. Moisés huyó al desierto de Madián para esconderse las consecuencias de sus actos pecaminosos, el asesinato del egipcio. Allí comenzó una vida ordinaria, como esposo, padre y pastor. El encuentro en el desierto es una imagen para ilustrar a un Dios que está lejos, pero tan cerca. La zarza ardiente en medio del páramo de Madián funcionó como una ayuda visual de esta paradoja. El fuego atraía a Moisés por su movimiento, pero al mismo tiempo su valor y santidad le obligaban a mantener la distancia y quitarse las sandalias. No fue Moisés quien buscó a Dios en el desierto, sino que Dios lo buscó a él para llamarlo desde la zarza y comisionarlo como libertador. En el desierto, específicamente en el monte Sinaí, Moisés aprendió que aunque Dios deseaba habitar el acceso a su presencia estaba restringido por leyes y límites físicos. El tabernáculo se construyó fuera del campamento, simbolizando que Dios es distinto pero no distante. El desierto fue el lugar donde Moisés pasó de intentar ocultar su pecado a ser confrontado por la majestad inalcanzable y la cercanía redentora de Dios. En resumen, la zarza ardiente recuerda al creyente que debe vivir en el equilibrio de una reverencia asombrada y una intimidad profunda, reconociendo que Dios es un misterio fascinante pero también temible. La relación entre la debilidad de Moisés y el concepto de gracia es fundamental para entender su misión, ya que la gracia de Dios opera precisamente donde la suficiencia humana termina. En su libro Paradoxología, Chris Candia explora la tensión de la enseñanza bíblica de que Dios está presente en todas partes, inmanencia, y la experiencia humana de que a menudo parece imposible de localizar o sentir, trascendencia. El autor define esta paradoja basándose en la vida de Moisés, quien es la única persona descrita como alguien que vio a Dios cara a cara, pero que al mismo tiempo fue el encargado de proteger y restringir el acceso de otros a esa presencia mediante la construcción del tabernáculo y el establecimiento de leyes estrictas. La zarza ardiente representa el primer encuentro directo
directo de Moisés con esa atención. Dios lo llama por su nombre, cercanía, pero inmediatamente le advierte, no te acerques más, y le ordena quitarse las sandalias porque el lugar es tierra santa, distancia y respeto. El tabernáculo, esta estructura era un recordatorio visible de la presencia de Dios, pero estaba ubicada fuera del campamento y tenía zonas restringidas como el lugar santísimo, al que solo un sacerdote podía entrar una vez al año. El autor utiliza estos dos conceptos para explicar la ubicación de Dios. Inmanencia significa que Dios está cerca, disponible para cada persona y permea toda la creación. Trascendencia significa que Dios es distinto de su creación, es otro, santo y no puede ser contenido ni por el universo entero. El autor argumenta que la máxima expresión de esta paradoja ocurrió cuando Jesús, el Hijo de Dios, experimentó la ausencia de Dios en la cruz al exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento la cortina del templo se rasgó, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios, antes restringido, ahora está invitado para todos a través de Jesús. Incluso el autor sostiene que debemos vivir la tensión de que Dios es a la vez lejano y cercano, pues en este equilibrio donde la fe se vuelve resiliente y el culto es auténtico. Para visualizar este concepto complejo, el autor utiliza la metáfora de una llama. Su color y movimiento nos atrae, inmanencia, pero su calor extremo nos obliga a mantener la distancia para no ser destruidos, trascendencia. La figura de Jesús ayuda a resolver la paradoja de Moisés, la tensión entre un Dios trascendente y lejano frente a uno inmanente y cercano, al actuar como el puente definitivo entre la divinidad y la humanidad. Nuestro Señor Jesús interviene de las siguientes maneras: la unión de dos naturalezas. Jesús es el Dios hombre, plenamente divino, plenamente humano. Al ser la palabra hecha carne, permite que la gloria de Dios sea vista y experimentada de forma tangible en la tierra, algo que en tiempos de Moisés estaba restringido por límites estrictos. En la conciencia de Jesús, la identidad majestuosa de Dios como Yahvé y la intimidad personal como Abba Padre se fusionaron por completo. La eliminación de las barreras, el velo rasgado. En el tabernáculo de Moisés, el acceso a la presencia de Dios estaba limitado una vez al año para un solo hombre. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó, lo que simboliza que el acceso a la presencia directa de Dios, antes lejana, ahora estaba abierta para todos de manera cercana. En la crucifixión, Jesús experimentó la paradoja en su forma más extrema, al sufrir la ausencia total de Dios. Al pasar por este abandono, Jesús derrotó las potencias del mal y permitió que el Espíritu Santo habitara en los creyentes, haciendo que Dios esté más cerca que nunca en el día a día. Debido a que Jesús cumplió con todos los requisitos morales y sufrió el juicio por el fracaso humano, la relación con el Creador ya no se basa solo en el temor reverencial, sino que permite a los seres humanos llamarles legítimamente a Dios amigo, tal como lo hizo Abraham. En conclusión, la paradoja se resuelve en Cristo, porque en Él lo sagrado y lo ordinario se encuentran, permitiendo que los seres humanos vivan en la tensión de una finitud que ha ganado la eternidad por medio de la fe. El equilibrio perfecto se encuentra en la persona de Jesús, el Dios hombre, quien une ambas realidades al ser plenamente divino y plenamente humano. En la crucifixión, Jesús experimentó la ausencia de Dios para que el velo del templo se rasgara, permitiendo que el Dios trascendente se volviera inmanente y accesible para todos a través de la fe. En conclusión, vivir en la paradoja significa aceptar que Dios es exaltado entre las naciones, trascendencia, y al mismo tiempo un refugio y fortaleza siempre presente, inmanencia. Veamos lo que dice el autor Larry Richards en su libro acerca de Moisés. Describe la vida de Moisés como una historia poco probable, resaltando la transición de Moisés de ser un esclavo oscuro a un gobernante que impactó la civilización. De acuerdo al autor, la vida de Moisés presenta diversos elementos paradójicos e irónicos. Por ejemplo, el nuevo Moisés frente al viejo. El autor señala que Moisés de 80 años es lo opuesto al joven príncipe de Egipto. El joven era impetuoso y confía en su propia capacidad. El Moisés maduro, vacilante, humilde y profundamente consciente de sus insuficiencias por Dios. Es paradójicamente lo que lo hace utilizable por Dios, ya que permite que la fuerza divina se perfeccione en la debilidad. La ironía de su salvación. El autor destaca la ironía en el hecho de que la madre de Moisés obedeció la letra del mandato de Faraón de arrojar a los niños varones al río, pero lo hizo de tal manera que al usar una canasta impermeable preservó su vida en el mismo lugar destinado a su muerte. La paradoja del carácter de Dios. En el contexto de los encuentros de Moisés en el Sinaí, el autor cita que la revelación de Dios es una paradoja que vale la pena considerar, pues presenta un creador temible, majestuoso e inseguro para los pecadores, que al mismo tiempo es profundamente bueno y amoroso con su pueblo. El autor subraya que Moisés tuvo una relación con Dios que es literalmente única y sin paralelo en el resto de la Biblia, siendo el único personaje descrito como alguien que hablaba con el Señor cara a cara, como un hombre habla con su amigo. El autor explica que el intenso sufrimiento de israelitas bajo Moisés sirvió para que la liberación de Dios fuera recordada para siempre como un acto definitivo
definitorio, demostrando que el poder de Jehová es suficiente para vencer cualquier poder político. El autor concluye que a través de estos contrastes Moisés sirvió como un mentor para los creyentes actuales, enseñando que una relación saludable con Dios se basa en la humilde dependencia de su presencia y poder en lugar de las fortalezas naturales propias. Moisés expresó su debilidad mediante dudas sobre su elocuencia y capacidad de liderazgo. El autor explica que esta conciencia de su propia inadecuación lo hizo usable, permitiendo que la fuerza de Dios se perfeccionara en su debilidad. Según de Corintios 12:9. Moisés se vio obligado a buscar la presencia, gracia y poder de Dios como su única fuente de éxito. Una relación saludable con Dios no se basa en los dones o habilidades propias, sino en la humilde dependencia de que el Señor es quien realiza la obra de liberación. Para finalizar, veamos lo que dice el autor Charles R. Swindoll en su libro acerca de Moisés. Presenta la vida de Moisés como un relato de realismo práctico, lleno de contrastes que desafían la lógica humana, la lógica de identidad, alguien versus nadie. El autor cita una perspectiva popularizada por Dwight L. Moody, donde la vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. Los primeros 40 años Moisés pasó pensando que era alguien. Los segundos 40 años los pasó aprendiendo que era nadie. En los últimos 40 años descubrió lo que Dios puede hacer con un nadie, altamente calificado pero inútil. El autor describe a Moisés como un hombre altamente calificado para ser completamente inútil cuando confiaba en sus propias fuerzas. Aunque era poderoso en palabras y hechos y educado en toda la sabiduría de Egipto, esas mismas fortalezas humanas lo hacían vulnerable al orgullo y lo llevaron al fracaso inicial. La fortaleza de las alas rotas. El autor contradice el proverbio que dice que un ave con el ala rota nunca vuela tan alto, afirmando que Dios prefiere usar a personas con alas rotas. Moisés, después de su caída y su larga estancia en el anonimato del desierto, fue capaz de alcanzar alturas espirituales que nunca habría logrado como un príncipe invicto en Egipto. El callejón sin salida como camino divino. El autor destaca que Dios guía deliberadamente a sus hijos hacia predicamentos o callejones sin salida. Un ejemplo es el Mar Rojo, donde Dios lleva a Israel a una trampa geográfica sin salida para enseñarles que la única solución era dejar de luchar y esperar un milagro. Grandeza y la humildad. Moisés es presentado como un coloso de la humanidad que paradójicamente fue el hombre más humilde sobre la tierra. A pesar de su autoridad casi limitada, se veía a sí mismo como un siervo y no buscaba su propia gloria sino la reputación de Dios. Pies de barro en un héroe. Incluso un gigante espiritual como Moisés tenía pies de barro. El autor enfatiza que Moisés nunca logró controlar totalmente su ira y fue precisamente un momento de rabia y desobediencia lo que le costó su mayor anhelo, entrar a la tierra prometida. En resumen, el autor ve la vida de Moisés como una demostración de que los mejores marcos de trabajo para Dios son las situaciones imposibles y las personas que se sienten totalmente incapaces. Moisés en el desierto. El autor describe el desierto como una universidad divina con 4 cursos obligatorios. Oscuridad, donde Moisés aprendió a vivir sin el reconocimiento y el aplauso que tenía en Egipto. Tiempo, donde fue procesado durante 4 décadas para aprender que la madurez espiritual no es instantánea y que el tiempo de Dios es perfecto. Soledad, donde el silencio le permitió desarrollar una sensibilidad y profundidad para liderar solo frente a la oposición. Incomodidad, donde las privaciones físicas sirvieron para renovar su persona interior y pulir las asperezas de su carácter. Un proceso de refinamiento. El desierto no fue diseñado para arruinar a Moisés, sino para humillarlo, probarlo y refinarlo, consumiendo el escoria de su orgullo y autosuficiencia para que su fe saliera pura como el oro. El autor observa la ironía de que Dios hizo que Moisés pasara 40 años viviendo en el desierto para que aprendiera cómo guiar a toda una nación a través de ese mismo entorno más adelante. En resumen, el desierto representó el crisol necesario, donde Moisés se despojó de sus fortalezas humanas para volverse una herramienta útil y disponible en las manos del Creador.